Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Éxodo capítulo 2. Pero antes de empezar con nuestra recopilación, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más de sol, un día más de ti, un día más de tu amor, de tus bendiciones, de tus cuidados, Padre. Gracias por darnos un día más para poder ser mejores seres humanos, Padre, para poder actuar en la manera que tú deseas que lo hagamos. Gracias por darnos un día más para poder enmendar nuestros errores. Gracias por darnos un día más para poder pedirte perdón. Perdón por nuestras faltas, por nuestros tropiezos. Perdónanos, Padre amado, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, cada paso, cada acción, cada decisión, que sean siempre basadas de acuerdo a tus enseñanzas. También te pedimos que nos ayudes con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Perdona nuestras ofensas, líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo vamos a recordar un poquito de lo que vimos anteriormente en el capítulo anterior. En el capítulo anterior vimos que los hermanos de José, tanto como José, Jacob y su padre, pues todos fallecieron, pero las generaciones siguieron multiplicándose, ¿verdad? Vinieron los hijos de Benjamín, los hijos de Leví, los hijos de los hijos de ellos, los hijos de los hijos de ellos, y se multiplicaron, ¿verdad? Sus descendientes fueron bastantes, fueron muchos, ¿verdad? Que llegaron a ser una gran nación, casi igual que Egipto o más que los mismos egipcios. Y esto hizo obviamente que el nuevo faraón tuviera temor de eso, porque tenía miedo que los hebreos se podían aliar con otro pueblo que quisiera derrocar a los egipcios y eso no les convendría. Entonces tomó la decisión de que le dijo a las parteras que veían a los hebreos que mataran a los hijos. Entre estas parteras habían dos de ellas que amaban a Dios, ¿verdad? Que eran temerosas de Dios. Por lo tanto, simplemente dejaron que los niños siguieran naciendo y creciendo. Al ver que esto no funcionó, entonces el faraón dio otra ley, ¿verdad? Entonces el faraón ordenó a su pueblo que echara al río Nilo a todo niño hebreo que naciera, a todo varón. Todo bebé varón que naciera sería lanzado al río Nilo. Ahora vamos a conocer a los padres de Moisés. Los padres de Moisés eran jóvenes de la tribu de Leví, quiere decir que el padre y la madre eran levitas. Se casaron y tuvieron familia. También les nació un varoncito. Cuando la madre vio que su hijo pues era varón, tuvo que esconderlo, ¿verdad? Entonces por 3 meses ella lo escondió a su hijo para evitar que se lo vayan a quitar y que lo vayan a lanzar al río Nilo. Entonces ella lo estuvo cuidando por 3 meses, pero llegó el momento que ya no podía más, ¿verdad? Ya no podía porque alguien se podía dar cuenta que ella tenía un bebé varón. Algún soldado podría entrar a su casa y quitarle a su hijo, ¿verdad? Entonces muchas cosas podrían pasar y ella ya no podía seguir manteniendo a su hijo porque obviamente es un bebé que llora, que va a querer jugar y la situación se ponía cada vez más difícil. Pues, ¿qué se le ocurrió a esta madre? Se le ocurrió hacer un barquito de papiro, ¿verdad? Papiro, como sabemos, son unas plantas, unas hojas que crecen en el río Nilo, al borde del río Nilo. Y estas plantas, pues, eran usadas también para hacer embarcaciones. Más adelante se hizo con estas mismas hojas embarcaciones, barcos más grandes para que puedan navegar lugares más largos. Entonces, este papiro usó la mamá de Moisés
para hacer una canastita y ahí poner al bebé. Entonces, dice, cuando ya no pudo esconderlo más, le hizo un pequeño barquito de papiro. Lo calafateó con asfalto o brea. ¿Qué es calafateó? Quiere decir que en las rendijas que tenía, ¿verdad? Después que ya armó el barquito, en las rendijas que tenía, lo calafateó, lo cubrió, lo llenó de asfalto, en otros dicen brea, para evitar que el agua pudiera entrar y el bebé se pudiera ahogar. Entonces, de esta manera, el barquito podría flotar tranquilamente y el agua no iba a entrar. Entonces, después de que hizo el barquito de papiro, lo calafateó, puso al niño dentro y lo fue a dejar en medio de las cañas que crecían a la orilla del río. Pero como sabemos, esta familia era una familia de mucha fe, mucha fe. Y ella no quería que su hijo fuera asesinado, que fuera lanzado al río. Entonces encontró otra manera de poder protegerlo. Obviamente, ella puso la vida de su hijo en las manos de Dios, ¿verdad? Puso la vida de su hijo en las manos de Dios y dejó que se haga su voluntad. Y esto nos lleva a nosotros también. A veces creemos que nosotros somos los que tomamos, que todo depende de lo que hacemos, de las cosas que vamos a hacer o que vamos a decidir. Pero realmente todo está en las manos de nuestro Padre. Y es por eso que nosotros no pongamos primero nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras decisiones, lo que nos parece correcto o no, sino poner primero los pensamientos de Dios, dejar todo en las manos de nuestro Padre para que Él nos guíe. Aquí es una prueba maravillosa de la fe que tenía la madre de Moisés, una fe extraordinaria que dejó su vida en las manos de Dios, la vida de su hijo en las manos de Dios. Y obviamente, en este tiempo tan difícil, muchas otras mujeres habrán tratado de ver otras maneras de tratar de salvar a sus hijos. Pero lamentablemente, de una u otra manera, los egipcios siempre se enteraban de esto y al final terminaban muertos. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? La hermana del bebé, ¿verdad? Lo estuvo vigilando desde lejos para ver qué pasaba con el barquito, hacia dónde iba, a dónde llegaba, qué iba a suceder con el barquito. En eso vio que llegaba a bañarse una de las hijas del faraón, la princesa. Y mientras la princesa caminaba por la orilla con sus damas de compañía, vio al pequeño bote que estaba en medio de las cañas y envió a una de sus doncellas para que vaya a traerlo. Dice que cuando abrió el botecito, vio al bebé que lloraba y se sintió conmovida. Veamos acá dos cosas. Uno, que nada es casual. Todo tiene una razón y un propósito en la vida. Todo tiene un porqué, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas de acuerdo como nuestro Padre nos dice, todo está en sus manos. Entonces todo tenía una razón de ser. Esta princesa, ¿verdad? No era que estaba ahí por casualidad, sino estaba encomendada a hacer algo, que era rescatar a ese bebé, porque ese bebé tenía un propósito en la vida, tenía algo que cumplir, algo más allá de este mundo, ¿verdad? Que estaba guiado por nuestro Padre, por Dios Todopoderoso, que tenía planes para ese bebé, tenía un propósito escrito para ese bebé. Entonces, usando a la princesa, y la princesa se ve que era una princesa de un corazón enorme, ¿verdad? Que era una princesa muy noble de corazón, que al ver llorar a ese bebé se sintió conmovida. Y claro, ella sabía que ese bebé era un hebreo. Probablemente otras princesas quizás lo hubiera ahogado también, porque eso es lo que mi padre dice y así tiene que ser. Pero esta princesa era una princesa de buen corazón, una princesa de buenos sentimientos,
que se ablandó al ver a ese bebé, se sintió muy conmovida. Entonces, obviamente dijo, debe ser un bebé de los hebreos, porque estaba envuelto en una mantita que era hebrea. Entonces la hermana del niño se acercó a la princesa y le dijo, ¿quiere que vaya y busque a una mujer hebrea para que le cuide al niño? Porque como sabemos, era un bebé que necesitaba ser amamantado, ¿verdad? Entonces necesitaban buscar a una hebrea para que pudiera dar de lactar al bebé. Obviamente la princesa no podía hacerlo porque no tenía leche, ¿verdad? Entonces inmediatamente la niña corrió a la casa de su madre y le contó lo que había pasado, ¿verdad? Mamá, ven que la princesa te necesita. Ya sé dónde está el bebé. Entonces se imaginan a la mamá escuchar lo que le estaba diciendo su hija. Pero bueno, entonces en ese momento la muchacha corrió hasta su casa y regresó con su madre. Entonces la princesa le ordenó a la madre del niño, lleva este niño a tu casa y cuídamelo, te pagaré bien. ¡Wow! Yo me quedo en shock. Nuestro Padre es tan maravilloso, ¿verdad? Él nos usa muchas veces para hacer su voluntad. Y bendito Dios que nos use así. Entonces, como vemos, la fe de esta mujer dejó la vida de su hijo en las manos de Dios. Ahora Dios se lo devolvió. Y no solamente se lo devolvió por un tiempo, sino que encima la princesa le iba a pagar. O sea, iban a estar mejor económicamente, iban a tener dinero para poder comer mejor. Imagínense cuántas bendiciones, ¿verdad? Y la alegría que es poder recuperar a su hijo y saber dónde va a estar más adelante, porque sabemos que el tiempo solamente creo que es hasta los 3 años que hasta los 2 o 3 años que le iba a lactar y luego tenía que llevarlo a la princesa. Entonces acá nos dice, ella pues lo llevó a su casa, la madre llevó a su casa a su hijo y lo cuidó. Pero cuando ya el niño creció, que es aproximadamente a los 3 años, si más no me equivoco, lo llevó de vuelta al palacio donde estaba la princesa y la princesa lo adoptó como su hijo. Entonces Moisés creció como príncipe de Egipto, ¿verdad? Él era el príncipe puesto que era el hijo de la princesa, ¿verdad? Era un noble, se puede decir, no un príncipe, pero sí un noble, ya que era el hijo de la princesa. Entonces Moisés creció en palacio, pero Moisés sabía que él era hebreo. Él sabía que él era hebreo, pero él vivía en el palacio. Entonces así creció dentro del palacio, probablemente aprendiendo muchas cosas, estudiando, ¿verdad? Porque era un noble, aprendiendo a sumar, probablemente, aprendiendo los números, aprendiendo a escribir, aprendiendo a leer, aprendiendo también las artes de la espada, de la flecha. Entonces él se fue preparando todo este tiempo y fue aprendiendo y estudiando. Y recordemos que todo en la vida tiene una razón y un propósito. Pero bueno, así pasó el tiempo y Moisés se quedó viviendo en palacio, ¿verdad? Y un día cuando Moisés ya había crecido, salió a visitar a los hebreos y vio la terrible condición en que se encontraban. Recordemos que la mayoría del tiempo Moisés estaba en palacio, pero pues a veces se le permitía salir y él salía, y esta vez fue a visitar a los hebreos. ¿Le habrá dado nostalgia? ¿Habrá querido saber un poco de ellos? No lo sabemos. Solo sabemos que fue a visitar a los hebreos y vio qué terrible forma que ellos vivían, ¿verdad? Ya que como sabemos eran esclavos, no eran libres. Entonces las condiciones eran obviamente las más básicas, las más mínimas, en comparación obviamente a él que vivía en el palacio, ¿no? Y en la forma en cómo vivían los egipcios que tenían sus casitas y todo. Entonces debe haber sido bastante fuerte para Moisés también ver cómo su pueblo vivía. Durante esta visita vio que un egipcio golpeaba a un hebreo
a un compatriota suyo. Moisés miró hacia todos los lados para asegurarse que nadie lo estaba viendo y mató al egipcio y lo sepultó en la arena. Él, al ver que estaban golpeando tan salvajemente a este hombre, pienso que si hubiera sido egipcio o hubiera sido hebreo no hubiera cambiado nada. Era ver la maldad con la que golpeaban y humillaban a los seres humanos. Y esto le causó algo que no podía él soportar. Lastimosamente, con el golpe o de la forma que hizo, que actuó con su espada, pues mató al egipcio. No se sabe exactamente cómo fue, pero sabemos que mató al egipcio y lo sepultó. Obviamente él pensaba que nadie sabía esto, pero no fue así. Al día siguiente, dice, al salir a visitar a los hebreos, vio a dos de ellos que estaban peleando. Y entonces uno de ellos le dijo, ¿quién te crees tú? Le contestó el hombre. Supongo que te crees príncipe y juez, y quieres matarme también como lo hiciste con el egipcio ayer. Entonces esto asustó mucho a Moisés porque se dio cuenta que ellos sabían que él había matado. Y sí, obviamente esto llegó a oídos del faraón y el faraón ordenó que Moisés fuera arrestado y ejecutado, o sea, la muerte. Por esta razón fue que Moisés huyó, ¿verdad? Angustiado, desesperado, huyó y se fue a la ciudad de Madián, donde se estableció en la casa de un hombre llamado Jetro, que tenía 7 hijas. Y este hombre no era cualquier hombre, era el sacerdote de Madián, que era un hombre muy noble y obviamente sacerdote muy cercano a Dios, quien ayudó y guió también a Moisés a conocer un poco más acerca de Dios. Se quedó viviendo ahí y se casó con la hija mayor de Jetro, que es Sífora. Mientras tanto, en Egipto, los hebreos sufrían, lloraban amargamente delante de Dios, pidiéndole ayuda, salvación. Dios oyó este lamento, los miró desde lo alto y había llegado el momento de acudir a rescatarlos. Después de tanto sufrimiento, por fin la gente se dio cuenta que la única forma de salir de donde están es acordándose que hay un Dios todopoderoso que los ama. Entonces, después que los israelitas gemían bajo su pesada carga, profundamente atribulados, llorando amargamente, oraron, se lamentaron. Y esto llegó a los oídos de Dios. Y Dios dijo que ya llegó el momento de acudir a rescatarlos, porque todo tiene su tiempo y su momento. Por eso nos ayuda a nosotros a tener paciencia, por las etapas que estemos viviendo, aceptarlas, agradecer a Dios y pedirle que nos dé la fortaleza para pasar estos momentos que estamos viviendo, pero que sabemos que todo va a pasar, que todo es un aprendizaje y que luego Él vendrá a nuestro rescate, a nuestra ayuda, si permanecemos firmes, con una fe inquebrantable y orando y agradeciéndole a nuestro Padre. Pero bueno, entonces lo único que nos quedamos es que en este momento Dios escuchó las oraciones y había llegado el momento de rescatar a los israelitas. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.